Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Análisis Crítico Musical. Yo soy su amigo y servidor Cristian Aragón y el día de hoy vamos a estar analizando 3 álbumes muy importantes dentro de la música del jazz. Vamos a estar hablando acerca del jazz mexicano, acerca del jazz europeo y acerca del jazz venezolano. Sean todos bienvenidos a este programa y comenzamos. Y bueno, para comenzar este análisis de estos álbumes, vamos a empezar con un disco de jazz mexicano, un disco de jazz hecho totalmente en México, producido por mexicanos y compuesto por el mexicano Tino Contreras. A lo mejor muchos de ustedes lo conocen, a lo mejor muchos de ustedes no, pero es muy importante el poder saber quién es Tino Contreras, y para ello les voy a hacer una pequeña breve biografía acerca de este gran hombre. Tino Contreras es precursor, innovador y creador de obras que lo han consagrado por el público y la crítica nacional e internacional. Nacido en Chihuahua, Chihuahua, compositor nato, pianista, trompetista, vocalista y un grande de la batería, siendo este instrumento con el que se dio a conocer internacionalmente, convirtiéndose en un ciudadano del mundo. Entre sus obras más importantes se destacan Jazz Ballet de 1963, Misa en Jazz de 1966, ambas estrenadas en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, Jazz Tropical en 1962, siendo el introductor del jazz latino, Jazz Flamenco en 1966, estrenado y grabado en España, Jazz Mariachi 1974, Quinto Sol 1978, Papastrato 1980, incorporando instrumentos prehispánicos y arpas armónicas de sonido 13. Tino cuenta con una trayectoria hecha a través de más de 5 décadas, con 44 discos grabados, tanto en México como en diversos países que ha recorrido exitosamente, dando renombre a México en largas giras: Francia, Alemania, España, Turquía, Grecia, USA, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Cuba, Haití, entre otras, dejando como testimonio su música original, manifestando su incansable creatividad como baterista y compositor de fondos musicales. Participó en películas de la época de oro del cine nacional. Tiene en su acervo más de 1000 obras jazzísticas y música popular. Ha escrito métodos de enseñanza musical para las nuevas generaciones. Su lugar en la historia de la música universal se lo ha ganado a base de autenticidad, talento, constancia, trabajo e integridad que lo distingue principalmente. ¿Ok? Y como nos damos cuenta, estamos hablando de un artista mexicano pues de mucha importancia. Tal vez muchos de nosotros no lo conocemos, tal vez muchos de nosotros sí, pero es un artista que ha influenciado durante muchos años, que ha sido partícipe de innovar, que ha sido partícipe de crear obras que han dejado un legado dentro de la música en México. Y pues principalmente dentro de lo que él hacía, ¿no? Que era hacer jazz. Y el disco del que vamos a hablar es un disco que tiene por nombre Jazz Bicentenario. Es un disco que fue producido en México por Pepe Producciones, una casa disquera que se encuentra en la Ciudad de México. Y es un disco que tiene muy poco análisis. Es un disco que es difícil encontrar información acerca de este álbum. Es difícil encontrar acerca pues de quién es realmente pues su productor, quién fue todas las personas que estuvieron a cargo de esta obra. Pero a mí en lo particular se me hizo algo muy importante, algo muy interesante, porque es un disco de jazz, es un disco que está hecho con fundamentos del jazz, pero también con parte de esa esencia mexicana, ¿no? El disco en sí es una historia que se cuenta a través de las canciones y que va contando toda la historia de la cultura en México. Es un disco que está compuesto por 16 canciones.
Y cada canción tiene un nombre relacionado a las épocas que han transcurrido en México. Hablamos ya casi desde 1325, que la última canción se llama La Noche de los Dioses, y que hace referencia pues a la época de 1325, donde aquí sabemos que en nuestras historias de México pues antes existían los dioses, y entonces nos va contando poco a poco este álbum, nos va contando poco a poco cómo es que ha evolucionado. Si nosotros es un disco que en lo personal deberíamos de escucharlo de atrás para adelante, porque la canción, la última canción, la canción número 16, va contando esa historia, ¿no? Entonces son 16 canciones. La primera es La Noche de los Dioses, que habla acerca de 1325. Luego tenemos Al Amanecer, que habla de la historia de 1519. Vientos de Libertad, que es de 1692. El Jarabe Tapatío, de 1790. Independencia, de Sol a Sol, en 1810. México, en 1821. La Marcha de Zacatecas, de 1822. Leandra, de 1900. Madero, 1910. Los Dorados, 1911. Ángeles Metralla, Blues, de 1913. El Tesoro de la Villa, de 1915. Las Adelitas, de 1917. Viva Zapata, de 1919. Todos Amigos, del 2000. Y Fantasía Bicentenario, del 2010. También es muy importante recalcar que Tino Contreras era pues un músico que le gustaba mucho pues mezclar el jazz con todo lo relacionado a la cultura mexicana. Y dentro de este álbum podemos encontrar como lo es Jazz Bicentenario, como lo es Viva Zapata, y como lo es La Marcha de Zacatecas, una versión de jazz mariachi, como él lo decía, que es pues básicamente pues la fusión del jazz, la fusión del estilo que él tenía con la música del mariachi. Y dentro del disco, dentro de las canciones, nosotros podemos pues darnos cuenta de que existe esa cultura mexicana, darnos cuenta que la instrumentación, a pesar de que es jazz, la instrumentación muchas veces lleva parte de la cultura mexicana. El estilo con el que se escucha, el estilo que suena, pues es un jazz distinto, es un jazz que se siente esa vibra mexicana, es un jazz que se siente esa cultura que tiene el mexicano. Y en lo personal es un disco que me gustó mucho, que me agradó. Es un disco que considero que pues no solamente el disco, sino en realidad toda la música de Tino Contreras es algo que pues que debemos de escuchar. En lo personal yo no sabía de él. Dentro de la escuela me pusieron a buscar acerca de la música mexicana, y me encontré con este artista, ¿no? Me encontré con este gran artista mexicano, que he estado escuchando sus álbumes, he estado escuchando sus discos, y me parece sorprendente cómo pues él ha hecho mezclas de muchos géneros mexicanos ya con el jazz. Es algo que pues yo muchas veces imaginaba que todavía no era posible, pero pues él nos ha demostrado que eso ya ha sido, o que ya ha sido posible. Inclusive hay canciones en las que mezcla sonidos prehispánicos con lo que es el jazz, ¿no? Y es algo que en lo personal me parece un tema muy importante. Y para continuar, vamos a hablar ahora acerca de un siguiente disco. Ahora vamos a hablar acerca del jazz europeo, y para ello vamos a hablar de un disco de la agrupación European Jazz Trio. Es una agrupación compuesta por Mac Van Rum al piano, Frans Van al bajo y Roy Dacus a la batería. Han grabado y actuado desde 1995, cuando lanzaron su CD con las canciones de los Beatles con arreglos frescos. En cada álbum, ellos, el trío, han tomado canciones de todos los estilos, formas y colores, y les han dado una interpretación de jazz.
para el trío jazz significa tener la libertad de combinar, mezclar estilos, melodías, sonidos y ritmos para crear algo más fresco y sorprendente. El trío de jazz europeo ha estado grabando nuevos álbumes cada año desde el lanzamiento de Memories of Liverpool en 1995. Todas las grabaciones son producidas por Makoto Kimata, un productor de jazz muy apreciado con sede en Tokio, y el álbum lleva por nombre Sonata. Es un álbum que yo quise elegir porque pues me pareció interesante. Desde que nosotros escuchamos el nombre Sonata, pues hace referencia a la música clásica. Este es un álbum compuesto por 11 canciones, las cuales son pues versiones de música clásica hechas en jazz. Y pues me parece a mí algo pues bastante curioso porque cuando hablamos nosotros de Tino Contreras, que es un artista mexicano, pues nos dábamos cuenta cómo él hacía fusión de su música con cosas mexicanas, ¿no? Y entonces ahora tenemos esta otra característica que nosotros sabemos que la música clásica pues proviene de la parte de Europa, y ellos como European Jazz Trio pues hacen esa fusión, ¿no? De poder mezclar la música clásica con el jazz. Y de hecho tiene una canción muy particular que es la número 5, que claro, pues a todos los invitamos a que puedan pues ir a su plataforma favorita y poder escuchar estos álbumes, estos discos de los cuales estamos hablando. Y la quinta me pareció pues algo pues muy curioso porque es una canción que muchos de nosotros conocemos. Es una canción que lleva por nombre For Elise, o como nosotros en el idioma en español le conocemos, para Elisa. Es una canción compuesta por el compositor alemán Ludwig van Beethoven, y es una canción que pues se me hizo muy muy curioso escucharla porque pues es la primera vez que yo escucho una canción de la música clásica en una versión de jazz, ¿no? Entonces, pues los invito a escuchar todo el álbum. Es un álbum que está compuesto por 11 canciones. La primera es Sonata, la segunda Largo, la tercera La Campanella, la cuarta de Maiden Player, la quinta For Elise, la sexta Jesús, la séptima Raindrop, la octava Serenade, la novena de Swan Lake, la 10 Chanson de Leiding y la 11 Balada número 1. Es un disco que me parece que deberíamos escuchar, un disco muy interesante, y que aparte de que pues es una versión de la música clásica hecha en jazz, pues también tiene pues parte del trío, ¿no? Tiene parte de esa esencia del trío. A lo largo de escuchar varias de sus canciones tienen esta característica de su productor, porque como ya escuchamos, su productor es de Tokio, Japón. Entonces pues la mayoría de sus canciones tienen como que esa característica de música japonesa, ¿no? Como que de repente suena como si fuera música ambiental, de esa música que suena por lo regular siempre en las películas de las música de las películas de Japón. Y me pareció muy muy interesante porque es un disco que suena a jazz, pero al mismo tiempo suena a música japonesa y al mismo tiempo suena a música clásica, ¿no? Entonces, pues yo los invito a que puedan escuchar este disco y se puedan dar cuenta de lo maravilloso que es. Y para terminar nuestro programa del día de hoy, vamos a hablar ahora acerca de un compositor, de un artista venezolano. Él es Adelmaro Romero, y para que pues vayamos sabiendo quién es, vamos a mencionar un poco acerca de pues quién es él, quién es esta persona, quién es este músico. Pues Adelmaro Romero pues es un músico, compositor, arreglista y director de orquesta venezolano, ¿ok?
Pues realmente no hay mucha información acerca de este artista, pero pues a mí en lo personal siento que pues deberíamos de hablar un poco acerca de él, ya que él fue uno de los inventores de un género, como se le puede llamar, de un género que se le conoce como onda nueva. ¿Qué es la onda nueva? Pues la onda nueva es un género musical desarrollado en 1968 por el músico, compositor y director de orquesta venezolano Aldemaro Romero, que tiene como base el joropo venezolano combinado con elementos de jazz y bossa nova. El golpe de batería característico de la onda nueva fue desarrollado por el baterista venezolano Fran Hernández. Según dijo Aldemaro Romero, la onda nueva no es otra cosa que la sustitución de una orquestación por otra. Y de él, pues vamos a hablar un poco acerca de su disco que lleva por nombre Onda Nueva, básicamente como haciendo mención pues a ese género musical que él desarrolló, que como ya escuchamos pues es un género que básicamente tiene la base del joropo venezolano, el jazz y el bossa nova. Y para que los que no sepan acerca del joropo, pues el joropo es un género musical y danza tradicional de Venezuela y Colombia, ¿sale? Entonces, pues como se dan cuenta, pues básicamente estos tres discos que yo elegí es básicamente por esa fusión que hace cada artista con el jazz, pero no perdiendo pues esa raíz de cada uno, ¿no? Tenemos el caso de Aldemaro, que pues nos muestra una vez más cómo pues es posible crear nueva música, cómo es posible crear nuevos estilos y no perdiendo pues esa raíz, ¿no? que muchos de nosotros tenemos. El disco Onda Nueva es un disco lanzado en 1973, un poquito después de haber creado este nuevo género. Es un disco que fue producido por Aldo Pagani. Y pues el disco es un álbum de 12 canciones, las cuales muchas de ellas son algunos covers, algunas versiones hechas a esta nueva versión, a este nuevo género. Y pues nuevamente les hacemos la invitación para que pues lo escuchen. Como ya les mencioné, es un disco de 12 canciones. La primera es Carretera, la segunda El Negro José, la tercera Folly Downce, la cuarta La Viquina, la quinta Doña Mentira, la sexta La Salchicha, la séptima El Gavilán, la octava Aranguita, la novena Qué bonita es mi tierra, 10 quinta Anauco, la 11 Cimarrón y la 12 Doña Cuatricentenaria. Como pues escuchamos, algunos de los nombres pues se nos hacen pues un poco conocidos, son canciones hechas en una nueva versión y pues es un disco muy bonito, es un disco que es una versión instrumental, la cual pues ocupa mucha instrumentación venezolana, la cual ocupa pues muchos recursos del jazz y en su mayoría pues suena el bossa nova, ¿no? Y pues con esto nosotros damos por concluido el día de hoy nuestro programa. Los invitamos a escuchar estos 3 álbumes que son una recopilación de muchas canciones increíbles y para que podamos darnos cuenta cómo el jazz con la música tradicional, con la música de nuestras raíces, pues no está peleado, ¿no? Al contrario, podemos nosotros darnos cuenta que podemos crear nuevas cosas, que podemos innovar nuevas cosas y la muestra de ello es ese disco, ¿no? Nuevamente les recuerdo, mi nombre es Cristian Aragón, fue un placer haber estado con ustedes.